El combate a la inseguridad ciudadana que campea en la República no solo necesita de la colaboración de los gobiernos locales, como ha propuesto el de Guayaquil, a través de la Corporación de Seguridad Ciudadana, sino del mejoramiento de la normativa penal que en la década pasada rechazó endurecer la ley, a lo que dejó de populismo penal. Vicente Arellano, asambleísta PSC-MG por Guayas. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor, gracias por la invitación. Un saludo para quienes nos ven esta mañana. Usted como legislador, ¿cree que en el fondo yace esta diferencia ideológica para que Alianza País detenga reformas penales? Bueno, la delincuencia, doctor, se la debe combatir con mano dura, con un plan de trabajo, con recursos y sobre todo con permanente rendición de cuentas. Lamentablemente, la ministra del Interior, responsable constitucional y legalmente de aquello, pretende combatirla con discursos, con fotos en redes sociales o con planes pilotos que no sirven de absolutamente nada. Pero si esto no va acompañado de reforma legal, leyes que no le den más derecho a los delincuentes que a los ciudadanos, lamentablemente cualquier intento no va a obtener el resultado adecuado. Cintia Viteri y María Paula Romo fueron legisladoras en la misma asamblea. Desde entonces, ¿se mantiene esta distinción para el populismo penal social cristiano? No es populismo penal, nosotros somos absolutamente claros. Cuando usted tiene un conflicto entre el derecho del ciudadano, de la víctima y el delincuente, evidentemente tenemos que escoger el derecho de la víctima. Esto no implica que se vulneren derechos, esto no implica que no se respeten derechos humanos y que no se lleven adelante procesamientos respetando las normas. El excesivo garantismo nos tiene hoy viviendo una crisis en materia de seguridad, no solo en las calles, sino también al interior de los centros penitenciarios. Y por eso es importante, como lo propuso la doctora Cintia Viteri, juntar esfuerzos para potenciar las capacidades y el poder de respuesta, fundamentalmente de los actores competentes, como son la policía y obviamente los operadores de justicia, sea esto Fiscalía y Función Judicial. Por eso desde Guayaquil se propuso la firma de un convenio en la que, respetando competencias, todos puedan cooperar. Lamentablemente, la actitud y la predisposición del Ministerio del Interior, igual 911, no permitió que esto se lleve adelante. ¿El endurecimiento de la ley penal no provocaría mayor hacinamiento carcelario? No, lo importante pasa porque los derechos de los ciudadanos sean tales y que los operadores de justicia, jueces y fiscales tengan normas que permitan aplicar procedimientos ágiles y sobre todo que ese clamor ciudadano de que los delincuentes no entren y salgan de la cárcel como que fuera su casa sea una realidad. ¿Pasando por qué? Por procedimientos concretos y en los delitos más recurrentes y graves, como robo, secuestro, violación y asesinato, quien ingresó a la cárcel no pueda acogerse a medidas alternativas o sustitutivas a la prisión preventiva y que además, una vez sentenciadas estas personas, cumplan con la totalidad de su condena y no recuperen anticipadamente la libertad. El tema del hacinamiento debe tener otro tratamiento particular de estricta competencia también del gobierno central. En resumen, en una década, según estadísticas, ¿cómo ha funcionado el ablandamiento penal a favor de los derechos humanos de los delincuentes? Bueno, deben existir derechos humanos. Eso no solo que es inevitable, sino que está debidamente consagrado por los ordenamientos jurídicos. Pero hay una contraposición cuando se le da más derecho al delincuente en relación a la víctima. Y eso es precisamente lo que nuestro proyecto de reforma legal busca, que hayan procesamientos ágiles, pero que mientras no cambie el sistema jurídico, ni la inversión, ni la planificación van a poder resolver el problema. Y de allí lo importante, que lo antes posible esta reforma anunciada en la Asamblea Nacional a la legislación penal sea aprobada, reitero, para que sirva como un elemento de trabajo de los operadores de justicia, jueces, fiscales, pero sobre todo en lo de fondo, garantía para defender la vida y los bienes de los ciudadanos. El caso es que hace 2 años usted y el bloque PSC presentaron un proyecto de ley contra el microtráfico de drogas. Y hace 1 año el entonces alcalde Jaime Nebot presentó otro proyecto de reforma al Código Integral Penal.
¿En qué estado se encuentra el trámite de esos proyectos de ley? Reformas que tomaron mucho tiempo y que generaron un debate intenso por el contenido de las mismas. Ambas hoy ya son parte de un informe para que sea votado en segundo debate tentativamente esta semana ya en el Pleno de la Asamblea Nacional, lo cual es importante porque sí, se está incorporando al ordenamiento jurídico normas importantísimas. Preocupa, por ejemplo, en la propuesta de eliminar una referencia que permite que en el Ecuador exista una tabla de porte de drogas, este particular no haya sido tomado como un asunto de fondo en esta reforma por conceptos ideológicos, y cuando lo que hemos propuesto es que una vez que no exista la tabla, se respete sí el derecho del consumidor para que no sea criminalizado, pero que exista un mecanismo para determinar quién es consumidor y quién es microtraficante. Y por otro lado, que en el tema de fondo, doctor, haya una alternativa para ponerle una especie de tapón a que las calles día a día sigan siendo inundadas por drogas en pequeñas cantidades. Si ese no es el camino, yo quisiera saber de quienes están en contra de esta propuesta, cuál es la solución para que nuestros niños jóvenes no sigan perdiendo la vida con el consumo de drogas vía microtráfico. O sea que la tabla de porte de drogas para el consumidor que no está penalizado sirve de pretexto o de salvoconducto, se podría decir, para el microtraficante que aparece como consumidor cuando realmente es eso, un traficante. Absolutamente, porque la tabla fue mal utilizada. Decimos los abogados, echa la ley, echa la trampa. ¿Y qué fue lo que sucedió, doctor? Si bien es cierto, hay que darle garantías al consumidor, escogimos el camino equivocado a través del establecimiento de una tabla. Primero debimos haber censado, determinado, carnetizado quién es el consumidor, y si el Estado quería darle una garantía, probablemente inclusive establecer el mecanismo de suministro, pero aquí hicimos lo contrario, abrimos el porte, y esa apertura del porte dio paso a que la situación se desborde y que hoy cualquier persona pueda aportar determinado número de sustancias en las cantidades que establece esta tabla y alegue que es consumidor, pero no hay un mecanismo real para validarlo. Ahora, es un tema que enfrentamos. La palabra carnetizar sonaría contraproducente, pero es realmente procedente porque se considera que es un problema de salud el consumo de drogas, es decir, que la carnetización sería aceptada voluntariamente por todos los consumidores que no son penalizados. Bueno, puede ser el término carnetizar o no, pero coincido con usted, doctor. Lo importante es determinar la persona que está viviendo el problema, porque la adicción es un problema de salud pública y hay que individualizarlo para darle tratamiento adecuado. Y esto pasa por varios factores, no solo por la persona que está en etapa de consumo, sino también desde la prevención y luego la rehabilitación. Se equivocaron cuando pasaron un sistema de tablas de porte. Es correcto que existan parámetros para sancionar, porque no era posible que alguien que, por ejemplo, era aprendido con 1 kilo de una sustancia prohibida tenga la misma pena que el que está aprendido con 1 tonelada, de acuerdo con la proporción, pero la liberalidad, la apertura para el porte hoy ha creado un problema, y allí lo importante es que esto sea debidamente normado, que exista un mecanismo claro, puntual, para diferenciar entre consumidor y entre traficante, y que la ley haga su trabajo. Y respecto al proyecto de reformas al Código Integral Penal, que no ha sido aceptado. Bueno, es un tema que ya avanzó, fue incorporado la gran mayoría de observaciones. De hecho, hicimos 2 precisiones importantes. La primera, que existe una norma para que la Policía Nacional, exactamente igual que en el caso del retiro de armas de fuego, lo pueda hacer con las armas blancas y objetos cortopunzantes. ¿Y por qué? Porque las estadísticas señalan que el mayor número de delitos contra los bienes y contra la vida de personas y de mujeres fundamentalmente son cometidos con arma blanca. Por lo tanto, quien porte en el bus, en un centro comercial, en un centro de distracción, en un restaurante, un cuchillo, un arma cortopunzante que no esté vinculada con su quehacer, con su actividad profesional, académica o agrícola, la policía ahora sí podrá intervenir, retirarlo y destruirlo. Y ahora, en el tema del policía es elemental. Nosotros exigimos que la policía cumpla su trabajo, pero ni siquiera le damos garantías, doctor y país. Esto es grave. Hoy hay cientos de policías que están detenidos por haber actuado en el ejercicio de su deber, por haber inmovilizado a un delincuente. Son denunciados por lesiones, por tentativa de asesinato. ¿Qué proponemos? Que
que un policía que en el ejercicio de su cargo, en el cumplimiento de su deber, reciba una acusación, al menos durante el decurso del proceso, no vaya a la cárcel y que más bien su situación sea resuelta en una sentencia que ratifique o el estado de inocencia o establezca una sanción si ocurrió algo indebido. Vicente Dayano, asambleísta Madera Guerrero PSC, gracias por participar en Contacto Directo.